Buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Fundación Telefónica. Quería saludar especialmente a Jorge Volpi, que nos acompaña hoy, que es el director del Centro de Estudios Mexicanos y Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, además de muchas otras cosas. Hoy comenzamos este encuentro científico donde vamos a hablar de cómo dibujar el cerebro, donde se celebra el 10º aniversario de la presencia en España de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estamos además en el marco de nuestra exposición de cerebros que les invito a visitar. Este espacio para nosotros es un lugar de encuentro presencial, físico, pero también simbólico e intelectual. Nuestro edificio, nuestra compañía, próximamente, el año próximo, cumplirá 100 años nuestra compañía y en 5 años este edificio. Y nació para propiciar la conversación entre las personas. Para eso nace esta compañía, aprovechando los adelantos de la técnica del momento. Un siglo después, la tecnología y el diálogo sigue siendo nuestra razón de ser. Hoy esta conversación va a ser presencial. Tenemos muchos encuentros y tenemos que recuperar estos encuentros y estos abrazos y esta capacidad de vernos después del alejamiento forzado de la pandemia. Les confieso que para nosotros, que pudimos tener la oportunidad de mantener nuestra actividad online y de una manera virtual, cada vez que nos vemos aquí en un evento presencial, y también saludo a los de streaming, por supuesto es una oportunidad para poder disfrutar de estos encuentros, pero es un motivo de celebración. El espacio Fundación Telefónica es un lugar donde el conocimiento consideramos que no debe estar compartimentado. Los diferentes ámbitos del saber deben dialogar, relacionarse y enriquecerse mutuamente. Por eso nos esforzamos en establecer esos vínculos entre la ciencia y el arte, entre la tecnología y ese capítulo que desde el Renacimiento llamamos humanidades. Esa palabra la considero muy apropiada porque nuestra actitud de hoy está emparentada con aquellas personas que hace 5 siglos, cuando nació la universidad, defendieron la universalidad del saber. Y lo hicieron en el nacimiento de otra revolución tecnológica, como la que estamos viviendo ahora. En una época que, por cierto, el mundo físico también se amplió. Los 2 continentes se encontraron. Ciencia y arte, tecnología y humanidades se dan cita en Cerebros, nuestra exposición que sirve de marco para este encuentro. Creo que en una reunión como la de hoy, donde neurocientíficos están presentes y son los realmente expertos en la cuestión, yo no tengo nada que decir sobre la complejidad del órgano, pero sí sobre su enorme poder de atracción. Durante los meses que hemos tenido aquí la exposición de Cerebros, hemos tenido más de 85.000 visitantes y hemos podido comprobar cómo genera una enorme fascinación y muchas preguntas y muchas incógnitas el órgano del cerebro. Siguiendo el modelo que caracteriza nuestras exposiciones, la propuesta material, el relato que componen las piezas de la sala, se complementa con actividades como las que vamos a tener hoy. Las mesas que se organizan junto al Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional de México. Reitero mi bienvenida a los participantes tanto del Instituto de Neurobiología de la UNAM como del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dibujar y escuchar, comprender mejor el cerebro a fin de cuentas. Estoy segura de que las sesiones, tanto la de hoy como la de mañana, nos va a servir para poder repensar sobre ese órgano que aún encierra tantos misterios para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias muy especialmente a Carmen Morenés, a todo el equipo con el que hemos estado trabajando de Fundación Telefónica a lo largo de estos meses. Justo cuando en una primera visita supimos que iba a tener Fundación Telefónica esta maravillosa exposición en torno al cerebro, pensamos que sería una buena ocasión para precisamente tener un diálogo entre neurocientíficos mexicanos y españoles y poder tener este diálogo muy rico que en realidad lleva muchísimos años entre la neurociencia en España y en México. Así que a nombre de nuestro rector, el doctor Enrique Graue, pues agradecemos enormemente a Fundación Telefónica y a todos ustedes por acompañarnos.
La idea es justamente que ustedes puedan escuchar estos diálogos en torno al cerebro, a esta última frontera realmente del conocimiento, y que es uno de los temas centrales de nuestra época, en voz de algunos de los más importantes neurocientíficos españoles y mexicanos. Estamos además en las celebraciones del año Cajal aquí en España. Uno de sus principales alumnos fue Rafael Lorente Denó, y uno de sus alumnos fue Jorge Larriba, científico mexicano que estará aquí estos días. Así que tenemos pues también esta línea directa que une a México y España desde la neurociencia. Y por supuesto, en la UNAM tenemos el Instituto de Neurobiología, que es donde hay un trabajo muy importante en este sentido, y desde el principio contamos con la colaboración de la doctora Teresa Morales Guzmán, su directora, que con mucho entusiasmo acogió la idea de hacer este viaje a España para poder tener justamente estas conversaciones y hacer una doble celebración. Estamos celebrando 30 años del Instituto de Neurobiología de la UNAM, que se encuentra en Juriquilla, en Querétaro, muy cerca del centro de la ciudad, del centro de nuestro país, de México, y 10 años también de la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México aquí en Madrid. Así que en el marco de estas doble celebración, más la que viene de Telefónica, pues es una gran oportunidad para estar escuchando a estos grandes expertos sobre cómo dibujar y cómo escuchar al cerebro a lo largo de estas 2 jornadas. Así que sin más, pues le agradezco enormemente al Instituto de Neurobiología, a todos sus científicos e investigadores que han estado presentes en este esfuerzo, y le dejo la palabra a la doctora Teresa Morales para que sea ella quien dirija un mensaje y luego presente a quienes estarán conversando aquí con todos ustedes a lo largo de esta tarde. Pues muchísimas gracias y mucha suerte a estas jornadas. Pues muchas gracias, doctor Volpi. Es un gusto, un enorme placer estar hoy compartiendo esta tarde con ustedes y presentarles un poco de la información sobre el Instituto de Neurobiología. Agradezco a este espacio de Fundación Telefónica, también al Centro de Estudios Mexicanos, que han pues dado las condiciones para que estemos hoy presentes aquí. Entonces, sin más, les voy a presentar un poco de la información acerca de la historia de cómo nacieron o cómo se han desarrollado las neurociencias en México. Estas pues, disciplinas, la ciencia de hecho es relativamente joven en nuestro país, ¿no? Apenas hace unos 100 años fue que se formó un congreso científico que se realizó apenas saliendo de una situación política complicada o en medio de una situación política complicada, pues hace apenas un poco más de 100 años que se realizó este congreso, este primer congreso mexicano, que congregó a diferentes disciplinas, no solo a las neurociencias, sino a la medicina, a la química, a la ingeniería, a las matemáticas. Entonces, pues la ciencia como la conocemos es relativamente muy joven en México. Y las neurociencias que empezaron siendo cultivadas por médicos que estaban ubicados en la Escuela Nacional de Medicina, fue grandemente influenciada por la Escuela de Santiago Ramón y Cajal. De hecho, pues desde principios del siglo pasado ya había intercambio entre profesores mexicanos y profesores que estaban en España, principalmente en el Instituto Cajal, y esta interacción ya se estaba dando, estaban viniendo profesores a estudiar aquí y a trabajar en el Instituto Cajal, y también visitantes de aquí iban a México. Entonces ya se estaba dando esta interacción y este desarrollo de la Escuela Mexicana de Neurociencias cuando ocurrió una migración que fue afortunada para México, ya que discípulos de Santiago Ramón y Cajal se integraron
en las neurociencias mexicanas, en el ámbito de la medicina, y entre ellos, alumnos de Pío del Río Ortega, que había sido uno de los discípulos de Cajal, migraron hacia México, se integraron gracias a este ambiente que ya había de interacción entre México y España y el desarrollo de las neurociencias. Se integraron cuando fueron refugiados hacia México, por ahí del 1938, 1939 fue que migraron estos doctores, Isaac Costero, Gonzalo Rodríguez Lafora y Dionisio Nieto, entre muchos otros, que no, por razones de tiempo no puedo mencionar, ni les puedo contar toda la historia completa, pero ellos se integraron en el ámbito de las neurociencias mexicanas y fundaron lo que se llamó el Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos. Esto ocurrió en 1940, para después dar lugar, este laboratorio creció y se desarrolló para dar lugar al Instituto de Investigaciones Biomédicas, que su departamento de fisiología dio lugar al Instituto de Neurobiología. Este instituto se movió de la Ciudad de México hacia la ciudad de Querétaro y ahí además se desarrolló y se fundó un campus bastante grande de la Universidad Nacional. Esto es uno de nuestros, digamos, nexos o herencias que tenemos desde esta perspectiva de la Escuela de Cajal. Además, como ya mencionó el doctor Volpi, Rafael Lorente Denó, que fue uno de los alumnos de Cajal, también fue amigo y mentor del doctor Jorge Larriba, quien estará participando en estas jornadas el día de hoy y el día de mañana. Y gracias a él y a la generosidad del doctor Larriba, pues también contamos en el Instituto de Neurobiología con una colección gráfica del trabajo de Lorente Denó. Más adelante les voy a mostrar un poquito de esto. El Instituto de Neurobiología entonces, pues se fundó hace casi 30 años, en 1993. Nos mudamos hacia la ciudad de Querétaro y es un instituto que está dedicado a hacer investigación en neurociencias, en el sistema nervioso, de manera, siguiendo la escuela cajaliana, estudiar la estructura y la función del sistema nervioso, siempre desde un punto de vista integrativo. Al hacer esta investigación, además, también formamos estudiantes y profesionales especializados y nos vinculamos con diferentes instituciones de México internacionales. Somos contamos con 34 laboratorios que están divididos en estos departamentos y pues somos alrededor de 300 personas trabajando en este instituto en diferentes temas que pueden ustedes ver aquí y que pues nos interesa estudiar la estructura fina, analítica, cómo se comunican las neuronas, cómo son los mensajeros que salen de una neurona para llegar a otra, cómo se cambia la expresión de genes, cómo se forman los circuitos neurales en el cerebro. Además nos interesa saber cómo cuando se percibe una señal, esta se procesa en el cerebro y luego se emite una respuesta, ¿no? Entonces, la variedad de temas pues, que tenemos, con los que contamos, está aquí enlistada. No la voy a leer para que sea más rápido, pero ustedes la pueden ver aquí. Además, tenemos unidades y laboratorios que son muy interesantes. Contamos con 2 laboratorios nacionales, uno de imagenología por resonancia magnética, y aquí también puedo mencionar al doctor Sarael Alcauter, que es experto en resonancia magnética y que hoy va a participar en la actividad que sigue después de esta breve presentación. También contamos con el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada, que es un centro de supercómputo donde se puede hacer visualización en 2 y en 3 dimensiones, y con la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, donde se estudian a bebés que tienen riesgo de daño cerebral por alguna circunstancia adversa que hayan tenido
durante el embarazo, durante su gestación o durante el parto. Y todas estas otras unidades y servicios pues están también dando o apoyando el trabajo de todas estas personas que hacen investigación en el Instituto de Neurobiología, incluidos los estudiantes, y la oferta de formación que tenemos pues es la licenciatura en neurociencias, una maestría en neurobiología y 2 opciones de doctorado, entre otros programas que tenemos. Además, contamos con muchas actividades, con una gran cantidad de actividades, de programas para estudiantes, con seminarios, pláticas, cursos especializados. El programa Ricardo Miledi, que es para apoyar, está diseñado para apoyar la visita de investigadores distinguidos a nuestro instituto. Además, organizamos congresos nacionales e internacionales y hacemos una gran labor de divulgación científica en el marco de la Semana del Cerebro. Aquí pueden ver algunos de los carteles de las actividades que hemos tenido. Y colaboramos con muchos países en estos 30 años, pues para los proyectos de investigación nos vinculamos, nos ponemos en comunicación con colegas de todo el mundo. Aquí pueden ver ustedes en azul los países de donde hemos colaborado y que han resultado en una publicación, ¿no? Entonces, pues básicamente nos estamos vinculando con colegas que están por todos los lugares donde se realizan las neurociencias. Y contamos con un legado histórico. En la Facultad de Medicina, en el Palacio de Minería, en el Museo de la Medicina Mexicana, la sala de histología lleva el nombre de Santiago Ramón y Cajal, y pues esto fue gracias a una persona que migró a México muy temprano, a principios del siglo pasado, que fue el doctor Tomás Gutiérrez Perrín, y que al estar ya él integrado en la Facultad de Medicina, facilitó que el intercambio entre México y España, entre neurocientíficos de México y España, y además facilitó también que cuando fue la migración por la guerra que estaba presente aquí, pues también los investigadores que fueron se integraran en el ambiente mexicano. Y otro de los tesoros que tenemos en México es esta colección gráfica de Rafael Lorente Denó, que pues gracias a la generosidad del doctor Jorge Larriba tenemos en resguardo en el Instituto de Neurobiología, ¿no? Entonces esta colección es muy valiosa para nosotros, y si ustedes quieren aprender un poco más sobre la vida y la trascendencia y las contribuciones de Rafael Lorente Denó, pueden consultar esa cita que está al calce en la imagen. Y con esto, quiero remarcar que esta influencia de la Escuela de Santiago Ramón y Cajal encontró en México un ambiente fecundo, ya que ya estaba dado o que ya estaba dándose a principios del siglo pasado dentro del ambiente mexicano, del ambiente principalmente de la medicina, y se ha desarrollado y se ha extendido enormemente, ¿no? Aquí en letras azules les muestro todos los nombres de los lugares donde se hace investigación en neurociencias actualmente. Dentro de la UNAM están los institutos de fisiología celular, de investigaciones biomédicas, y por supuesto el Instituto de Neurobiología, además varias facultades y escuelas, y además, bueno, todos los estudios que ofrecemos. Y hay otros lugares en México, principalmente en el Politécnico Nacional, en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en los Institutos Nacionales de Salud y en varias otras universidades estatales donde se realizan neurociencias, ¿no? Las neurociencias en México son un campo joven, relativamente joven, que todavía están en crecimiento, están en expansión, y pues esperamos que siga de esa manera expandiéndose este campo.
Abajo están las sociedades científicas donde participamos, algunas de ellas nada más, principalmente en 2 sociedades mexicanas y en varias sociedades internacionales, donde presentamos nuestro trabajo pues religiosamente cada año, ¿no? Y con esta imagen del personal que labora en el Instituto de Neurobiología, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Vas, Fernando, adelante. Pasamos entonces. Sí. Bueno, pues buenas tardes y los saludo otra vez a todas y a todos, ¿no? Ahora para dar la bienvenida a pues nuestros colegas expertos, neurocientíficos todos, al doctor Fernando de Castro del Instituto Cajal, que ha aceptado con mucho entusiasmo su participación en esta mesa, en esta actividad. Gracias por su entusiasmo, por su amistad, por toda su participación. Muchas gracias. Al doctor Jorge Larriba, él es neuroanatomista, que pues ha trabajado muchos años en diferentes áreas del cerebro, haciendo un trabajo neuroanatómico muy especializado. Y al doctor Sarael Alcáuter, que pues es experto, como les decía, en resonancia magnética. Entonces, pues vamos a empezar con nuestra presentación de hoy, con nuestra mesa, en este diálogo y en este intercambio. Entonces, le cedería yo la palabra al doctor Fernando de Castro. Adelante, por favor. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a la UNAM por la invitación y a la Fundación Telefónica. Estar con mi amigo Jorge es un honor y estar con todos ustedes otro. Así es que hoy les voy a contar varias historias. Me han encargado que les introduzca un poco este tema y partiremos del hecho de que en hasta el principio del siglo XIX, como veremos después, el estado del arte, lo que se conocía de cómo se estructuraba un cerebro, era más o menos lo mismo que se podía ver en los dibujos de Leonardo da Vinci, que se interesó mucho por los sistemas de ventrículos cerebrales y ver cómo podía estar la función, las funciones creativas involucradas en el cerebro, o las descripciones muy pormenorizadas que hizo Andrea Vesalio muy poco tiempo después, y que tienen detrás en su fábrica Corporis, que es la gran descripción neuroanatómica, anatómica en general. Él hace una descripción muy detallada de las circunvoluciones cerebrales, de los nervios, hace un parangón muy parecido al de los vasos, haciendo unas disecciones enormemente detalladas, pero siempre desde un punto de vista macroscópico. Hasta principios del siglo XIX realmente no se empieza a saber qué compone ese cerebro y cómo se organiza ese cerebro. Hay unas primeras descripciones muy preliminares, pero lo que consideramos como la primera imagen de una neurona en el sistema nervioso central se lo debemos a Jan Evangelista Purkinje, que era un investigador que se dedicaba sobre todo a investigar funciones ópticas y mucho de la física que había detrás de la óptica, pero que él hizo un corte en un momento dado en el cerebelo y consiguió ver esas primeras células que tienen ustedes aquí, lo que conocemos como las neuronas de Purkinje. Es muy finito. Bueno, allá arriba a la derecha, e incluso ve que tienen unas ciertas ramificaciones. Era un cerebro sin teñir,
básicamente translúcido, son unas de las grandes células que tenemos en el organismo y hoy conocemos muy bien. Hubo otro investigador muy interesante, que es Deiters, que lo tienen ustedes aquí, que también consiguió hacer unas distinciones muy iniciales de algunas estructuras celulares dentro de diversas, pues en el cerebro, en la médula espinal, e hizo una disección que tienen abajo a la izquierda, rodeada de rojo, con un escalpelo muy finito. Él consiguió disecar motoneuronas de la médula espinal, que son unas neuronas muy grandes, y en esas disección consiguió distinguir una serie de prolongaciones cortas más o menos iguales, que hoy conocemos como dendritas, y una más fina, más larga, que hoy conocemos como axón, sin teñir. Deiters murió joven y además fue malinterpretado en una serie de circunstancias, como veremos después. Y a mediados del siglo XIX, basándose en descubrimientos previos de Schleiden y de Schwann, Rudolf Virchow enuncia la teoría celular, y es que todos los organismos, todos los tejidos, todos los sistemas de nuestro organismo están compuestos por unidades funcionales pequeñas que se conocen como células, y que además las células se generan a partir de células, omnis cellula et cellula. Sin embargo, el propio Virchow dice que el sistema nervioso es muy complejo y que incluso él duda de que esa teoría celular se cumpla dentro del sistema nervioso también. Y aquí es donde aparece la teoría fundamental que va a dominar en el mundo hasta que llegue Cajal, básicamente, que es la teoría reticularista. Esa teoría reticularista la enuncia este investigador que tienen ustedes abajo, que es Joseph von Gerlach, que es el villano de esta historia, entre otras cosas porque tergiversa algunas de los descubrimientos de Deiters, y él explica, como ven en ese esquema, que en realidad todos esos elementos del sistema nervioso en realidad forman una especie de red conectiva, toda conectada, pero directamente, físicamente continuada, y que realmente la teoría celular no se cumple en el sistema nervioso. Incluso hay un investigador muy importante, como es Camillo Golgi, que cree esto en parte. Lo que consideramos los axones, que son los elementos de proyección, él considera que están, sí, mezclados, continuados y formando esa red continua, mientras que las dendritas, esas prolongaciones que son un poco como las ramas de los árboles de las células, que son más gruesas y más cortas, pero más numerosas, esas no están fusionadas, porque él ve que no están fusionadas. Y es en este escenario donde intervienen otros investigadores, pero básicamente es un mundo reticularista. Y en ese mundo reticularista es donde va a irrumpir Santiago Ramón y Cajal desde el principio. ¿Por qué digo que irrumpe Santiago Ramón y Cajal? Porque es verdad que hay investigadores como Hiss, Forel, incluso Nansen, que tienen la intuición de que la teoría celular, igual que se cumple en el resto, tiene que cumplirse también en el sistema nervioso. El sistema nervioso es muy especial, pero no es tan especial como para que no se cumpla la teoría celular. Pero ellos no tienen evidencias científicas que lo corroboren. Y Cajal, cuando aprende el método de Golgi, la reacción en ERA, y lo perfecciona, desde su primer trabajo de histología en el sistema nervioso, él va a demostrar que las células nerviosas tienen un principio y un final, que se continúan las unas a los otros, que se dan besos entre ellas, que es lo que en 1897 Sherrington bautizará como la sinapsis. Esas conexiones donde físicamente están muy cerca, pero es como cuando le damos un beso a alguien. Estamos muy cerca, pero
una persona es una persona, otra persona es otra, y lo que significamos con el beso es un poco lo que significamos en una transmisión sináptica, ¿no? Transmitimos mucho al otro lado. Eso es el arma que necesitaban lo que denominaremos después neuronistas para vencer a los reticularistas y también imponer la teoría celular en el sistema nervioso. Y en ese juego, en ese balance, Kelliker, que es el gran histólogo de la época, va a jugar un elemento fundamental, porque él, siendo reticularista, cuando en Berlín en 1889 Cajal le sienta a ver las preparaciones, él se queda totalmente fascinado y dice: yo le acabo de descubrir a usted, y a partir de ahora lo que voy a hacer es darle a conocer a usted a todo el mundo, porque yo ocupo un papel preponderante en este mundo y me voy a dedicar a que todo el mundo le conozca a usted, que viene de un país como España, que en el siglo XIX estaba de capa caída por ser discreto. Esto es como resume Cajal ese neuronismo, donde esas prolongaciones estarían todas continuadas en el esquema de la izquierda, y cómo ocurre en realidad en uno de sus dibujos hiperrealistas y además hipercondensados de conocimiento y de sabiduría, mostrando cómo es la teoría celular. Él va a estar dedicándose a luchar contra los reticularistas hasta el final de sus días, y en realidad hasta que van a llegar en la microscopía electrónica, en la década de 1950, los reticularistas van a agarrarse a cualquier clavo ardiendo para intentar seguir diciendo que lo que ellos dicen es cierto. Todo eso lo hace Cajal en 4 años, trabajando en su casa, cuando es ya catedrático en Barcelona. Él no tiene un laboratorio público hasta que llega a Madrid. De hecho, no tiene un laboratorio público de verdad potente hasta que obtiene el Premio Internacional de Moscú en el año 1900. Y en esos 4 años él sienta las bases de la moderna neurociencia: la individualidad de las células nerviosas, la contigüidad de las mismas, elementos pequeños que corroboran esa individualidad, como son los conos de crecimiento, las espinas dendríticas y sus famosas flechas que ven ustedes ahí, donde él, estudiando ese tejido fijado y muerto, interpreta con todo el conocimiento que se ha producido hasta entonces, mucho del conocimiento clínico del que nos hablará ahora Jorge Larriba, cómo tiene que ser las vías que sigue esa comunicación neurológica o nerviosa. Esa comunicación no es en cualquier sentido, como decían los reticularistas, porque si todo está conectado con todo, si yo quiero mover esta mano, ¿por qué muevo esto a mano y no muevo esta otra, o no muevo las dos? Eso no lo acertaban a explicar los reticularistas. Y Cajal es el que empieza a sentar las bases para poder explicar todo eso. Y en cuanto él tiene un laboratorio público y obtiene el premio Nobel, va a modificar la sociedad española lo suficiente para empezar a reclutar brillantes investigadores que van a continuar y ayudarle su tarea, y van a pasar de un primer escalón en el que Cajal había descrito la estructura normal y el desarrollo normal del sistema nervioso, a estudiar también la patología y las células de glía, que era algo que Cajal no había estudiado demasiado y son un componente muy importante del sistema nervioso, las no neuronas del sistema nervioso, e incluso asomarse a la fisiología en un tercer escalón. Esas flechas de Cajal, que tienen una carga fisiológica descomunal, van a empezar a tener también una experimentación fisiológica como tal, primero con Fernando de Castro y sobre todo con Rafael Lorente de No. Estos son los investigadores que forman la escuela de Cajal. Básicamente van a luchar en cualquier especie, en cualquier estructura, por mínima que sea, contra los reticularistas. Y una particularidad que tiene esta escuela es que 50, 100, 80, 70 años después, los principales descubrimientos de cada uno de ellos siguen siendo vigentes, algo que en ciencia es muy complicado. Y desde ahí, desde esa estructura de la neurociencia, los caminos
que describe Cajal impactan en un montón de otras actividades. La neurología normal, en la psiquiatría, en la inteligencia artificial, como sabemos a través de él mismo y de Lorente Deneau, etc. Y yo creo que quería centraros esto y Muy bien. luego discutiremos todo lo que queráis. Muchas gracias Fernando. Y ahora Jorge nos va a dar un poco esta continuación de la historia, ¿no? a partir de este boom que hubo ya en las neurociencias. Gracias, Tere. Adelante. Pues bueno, en realidad la historia que nos acaba de narrar Fernando deriva con mucho de la capacidad del hombre para hacer herramientas. Las neurociencias se han hecho con las manos y se han interpretado con el cerebro. Con esto quiero decir que todas las técnicas que empleó Cajal las pudo emplear por el extraordinario dominio que él había desarrollado de lo que después se concretó en sus dibujos. Él fue un dibujante. Él perfeccionó la técnica de Camilo Golgi en el laboratorio, en las trincheras. Y la historia de las neurociencias está siempre en paralelo con la capacidad del hombre por crear herramientas. Crear herramientas como las herramientas para comunicarnos, las herramientas para defendernos y en este caso las herramientas para entender el sistema más complejo del universo, que es el cerebro. Y interesantemente la identificación de la parte íntima, la parte microscópica de la organización del cerebro, curiosamente surgió primero que el entendimiento de la anatomía del encéfalo en sí, de lo que llamamos cerebro. Sin duda, la parte más digna de ser comentada es la desarrollada en Berlín, en el instituto, en el Kaiser de Neurociencias, en donde los esposos Vogt desarrollan una extraordinaria capacidad para cortar el cerebro. Siempre cortar el cerebro fue un reto, y a principios del siglo antepasado surgen una serie de sustancias que permiten endurecer el cerebro y que permiten cortarlo. En paralelo con esta capacidad técnica nace la aplicación de la fotografía, y esto hizo posible que el encéfalo pudiera ser cortado completo. Inicialmente se estudiaron pequeñas especies, pero rápidamente se implementaron las técnicas para seccionar cerebros de mono, incluidos cerebros humanos. Por el inicio del siglo pasado, Oscar Vogt incorpora a uno de sus discípulos más conocidos, que no el mejor, que es Brodmann. Corviniano Brodmann se dedica a estudiar sistemáticamente cortes de cerebro y a enumerar las capas, las áreas del cerebro en función del número de capas, el tamaño de las células y su distribución. Creo que es el ejemplo típico del investigador que le interesa más que cómo funciona o para qué sirve este objeto maravilloso, le interesa más cómo es. Y él logra aproximadamente 50 áreas, divide, les repito, el cerebro con una técnica exclusivamente morfológica, pero lo hace con tanta precisión que sus mapas, sus cartografías, que fueron estas áreas, estas 50 áreas, se convierten en los continentes cerebrales. Así como Magallanes y Américo Vespucio fueron indispensables para podernos referir a las diferentes partes del mundo, de la misma forma, Brodmann abre la era del estudio del encéfalo con algo
con áreas específicas y sobre todo áreas comunicables. Ya cada quien que estudiaba o veía el encéfalo no estaba viendo una masa amorfa con arrugas. Podía definir el cerebro de acuerdo a áreas bien precisas. Sin duda, estas observaciones permitieron que las observaciones clínicas previas adquirieran una localización precisa, y de ahí nace la gran escuela de la localización o frenología. Por mencionar de manera arbitraria, pero necesariamente coherente con lo que estamos platicando, viene la presencia de Paul Broca. Paul Broca fue un anatomista nato y fue el primero en observar con detalle el encéfalo sin todavía tener el conocimiento desarrollado por Brodmann, pero un hombre con una enorme intuición notó que la parte media basal, es decir, la base del encéfalo, en la parte en donde termina la corteza cerebral, tenía una estructura sui generis, y él llamó a esta parte del encéfalo la parte transicional límbica, y limbo, limen quiere decir borde, la parte del borde interno o interior medial, del cerebro, que actualmente es, como lo conocemos, sistema límbico. Nuevamente, cuando una descripción está bien hecha, está en paralelo con una función eventualmente. Actualmente sabemos que el cerebro, la parte basal, descrita por el propio Broca, tiene otras funciones que ojalá y pudiéramos en otra ocasión comentar. Pero a lo que voy en este momento es que la capacidad de observación de Broca, él era un médico, neurólogo, le permitió observar dos pacientes que tenían los mismos síntomas. Tenían un problema, sabían lo que querían decir, pero no podían decirlo. Es decir, tenían una inhabilidad para la ejecución motora del habla. Él siguió a estos pacientes hasta que le informaron que uno de ellos había fallecido. Él hace la autopsia y nota que había un pequeño tumor en la parte inferior del lóbulo frontal, y establece en una siguiente autopsia, presenta esto en la Academia de Ciencias de París, y presenta estos dos casos de afasia, de lo que luego se llamó afasia, y unos años después Wernicke describe otros casos de afasia. Sin embargo, la afasia de Wernicke fue fascinante porque el paciente no hablaba, pero tampoco sabía lo que podía decir. Sin embargo, podía emitir sonidos casi articulados. Gracias a esto, y con la misma metodología de observación post-mortem creada básicamente por los alemanes, por Rokitansky y Virchow, se analiza la cavidad craneal y ve que hay una lesión en el área parietal, parietotemporal, la parte más caudal o posterior del lóbulo parietal, o el lobulillo. Y esta parte tiene justamente que ver con los procesos ideativos, entre otras muchas cosas, los procesos ideativos que permiten que las ideas se transformen exitosamente en palabras y que controlen la emisión de la parte motora que describió Paul Broca. Yo muchas veces me emociono y me indicas, por favor, ¿sí? Sí, yo creo que ya vamos acelerando un poco, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, aquí tal vez valga la pena, en aras del tiempo, dar un brinco, pero que no conceptual. Es un brinco que es coherente con lo que hemos estado hablando y que permitirá sin duda conocer cómo ha emergido el concepto actual de cerebro, de corteza cerebral. Esto viene a un investigador muy motivado que estuvo aquí en España aprendiendo la parte
aquí. La parte cajaliana, la parte celular, pero él fue uno de los neurólogos mejor preparados. Él hizo todas las etapas como debe de hacerse realmente medicina. Hizo todas las etapas que debería uno tener un buen médico. Hizo primero la parte citológica, se capacitó en España, no sé si estuvo con la Fora. No, estuvo con Río Ortega. Con Pío del Río Ortega, gracias. Pero él, su etapa madura, ya como neurocirujano, ocurre en Canadá. Y él sabía que el cerebro en sí no duele. Los neurólogos estaban más preocupados, los neurocirujanos, con cómo iban a anestesiar las meninges, que era la parte que realmente provocaba dolor. Pero esto permitía exponer la masa encefálica y se le ocurrió hacer primero estimulaciones a intensidades muy bajas y el paciente refería una serie de sensaciones, pero eran consistentes con el área que estimulaba. Por otro lado, si él estudiaba por detrás del surco central, que es un surco vertical muy notable en la cara lateral del encéfalo, si se iba hacia atrás, generaba sensaciones táctiles. Si se iba hacia adelante, hacia lo que describió Brodmann como las áreas 4, 6, iba estimulando del vértice del encéfalo a la base, los movimientos que él provocaba en la periferia eran altamente predecibles. Genial. Y ARMA, lo más importante en ciencia no es encontrar algo, es generar un concepto que sea fácilmente comunicable. De hecho, ha sido en buena medida lo que ha permitido no solo descubrir, sino comunicar. Ajá. Lo que están ustedes viendo justamente al lado derecho es el esquema ya de la área, de todas las áreas sensoriales, a la izquierda, y a la derecha las áreas motoras. Y este homúnculo de Penfield no es otra cosa más que sus planos, sus mapas de registro que permitieron identificar de manera inambigua en cada cerebro humano que él pudo estudiar las mismas áreas. Gracias a esto, notó dos aspectos fundamentales. Uno es que la densidad de inervación en la superficie corporal, sea en las manos, sea en los genitales, sea en el área perioral, tienen una relación directa con el área en la corteza. De tal manera que si ustedes ven el homúnculo de Penfield, sus labios son excesivamente desproporcionados. Sin embargo, por ejemplo, la espalda es muy pequeñita porque está poco inervada. Mientras que las manos, que son excesivamente desproporcionadas con ese hombrecillo, están simplemente reflejando la densidad de nervios en la superficie. Y bueno, pues yo quisiera seguir y seguir y seguir, pero la vida es corta, dicen. Sí. Bueno, pues, y vamos a dar oportunidad a que el doctor Sarael Alcauter, que es experto en resonancia magnética, nos explique ahora cómo cortar el cerebro sin cortarlo físicamente y estudiarlo, ¿no? Ahora con métodos nuevos. Es correcto. Adelante. Y justo quería introducir a estas nuevas técnicas, dando ahora este brinco a cómo estudiamos el cerebro en la actualidad, que bueno, se sigue estudiando de todas estas formas, de estas técnicas que ya nos han platicado, pero se ha agregado un nuevo arsenal a este estudio del cerebro, ¿no? Y es precisamente con el desarrollo de la imagen por resonancia magnética, que como bien dice el doctor Larriba, es una herramienta más que nuestro cerebro, o bueno, muchos cerebros de hecho han contribuido a generar, ¿no? Es en sí la técnica de imagen más compleja generada por el hombre, tanto así que en todo el proceso de su creación, pues ha habido el orden de 7 premios Nobel involucrados, ¿no? Bueno, y ahora nosotros con estas técnicas que tenemos a nuestra disposición, es que podemos ver el cerebro, podemos dibujarlo
digamos, de manera digital, como bien dice Tere, en nuestras pantallas de la computadora. A partir de estudiar propiedades físicas del tejido, podemos dibujar el cerebro, ver con mucho detalle la corteza, la sustancia gris, sustancia blanca, estructuras subcorticales, pero también podemos estudiar la función. Es sensible a cambios de oxigenación que ocurren en el cerebro en regiones que están activas, ¿no? Entonces, si pedimos a un paciente que mueva la mano derecha de manera continua, deje de hacerlo, podemos ver cómo ocurren estos cambios de oxigenación y podemos ver dónde están ocurriendo esos cambios de oxigenación. Y justo haciendo estos análisis de estos datos, que son múltiples datos, podemos generar mapas como estos, que les llamamos mapas de activación. Y vemos qué región del cerebro se activó al hacer esta tarea o un proceso cognitivo más complejo. Pero en esta tarea motora sencilla, podemos incluso equipararlo y compararlo, ver cómo coincide de manera perfecta con el homúnculo de Penfield, donde ya nos dijeron cómo se generó de esta manera tan creativa, tan ingeniosa, y ahora lo podemos explorar de manera menos invasiva incluso, porque pues las personas que entran a resonancia de manera sencilla en unos minutos podemos hacer estos estudios y tener estos mapas funcionales especializados, ¿no? Y personalizados. Entonces ahora no solo se utiliza en neurociencias para precisamente conocer las regiones involucradas en procesos complejos, procesos cognitivos complejos o quizá detalles más finos sobre el lenguaje, la generación del lenguaje, comprensión del lenguaje, que igual podemos generar mapas de actividad que coinciden con las observaciones de Paul Broca, del Dr. Wernicke, y podemos profundizar en estos estudios de neurociencias, sino que también ya nos contribuyen a la parte clínica, y entonces son de vital importancia para hacer cirugía, cuando van a entrar a cirugía, como hacía el doctor Penfield en casos de epilepsia. Pues ahora también se siguen haciendo estas cirugías en casos de epilepsia, pero se puede tener un mapa personalizado del paciente para que el neurocirujano haga una planeación tratando de no tocar estas áreas elocuentes de los pacientes, ¿no? O en casos de neoplasias que se va a retirar, y muchas veces la anatomía del cerebro pues se ve alterada porque el tumor puede estar desplazando las regiones y desacomodándolas, digamos, en el sentido de que no están en la posición que esperaría el cirujano, ¿no? Entonces, no solo es importante para neurociencias, la imagen por resonancia magnética nos permite ya tener un impacto muy importante en estudios clínicos y en seguimientos clínicos, ¿no? Así como podemos generar estos mapas individualizados, podemos generar mapas de función cerebral en distintas edades. Por ejemplo, tenemos acá un caso en neonatos, seguimos los primeros 2 años de vida, vemos cómo cambian estos mapas funcionales. Entonces la imagen nos da esta riqueza. Podemos hacer un seguimiento longitudinal de manera no invasiva, eso es una gran ventaja. De hecho, antes de la resonancia magnética funcional, el método de neuroimágenes que nos permitía y nos sigue permitiendo estudiar función cerebral es con medicina nuclear, la tomografía con emisión de positrones, pero es más invasiva porque se requieren sustancias radiactivas. Con resonancia magnética pues es más noble, ¿no? Y también, por no continuar con algunos ejemplos de cómo dibujamos al cerebro con esta vasta información que nos da la resonancia, las imágenes con una alta resolución y contraste entre los tejidos, podemos hacer división de estos tejidos. Por ejemplo, tenemos ahí una imagen T1, una imagen anatómica muy fina, en la que podemos segregar lo que es la corteza cerebral y podemos estudiar cómo cambia con la edad, cómo se afecta en demencias, por ejemplo, cuando envejecemos de manera con alguna patología o con deterioro cognitivo avanzado, y podemos ver cómo va cambiando el cerebro, ¿no? Entonces, la verdad que es una herramienta que nos ha dado muchas posibilidades en las neurociencias y en la investigación clínica. Y otra de las cosas muy importantes que mencionaban mis colegas, mis antecesores, era cómo se habían generado este conocimiento de regiones relevantes y la estructura relevante para sostener estas funciones, ¿no? Y ahora, incluso con estas técnicas, incluso se hicieron imágenes de resonancia magnética a los cerebros, a los 2 pacientes de Paul Broca, Lelong y Le Borg,
que se hicieron las resonancias de sus cerebros y se vio que no solo era la lesión que describió Broca en el giro frontal inferior, que se veía de manera superficial, sino que también tenía lesiones a través de fascículos que conectaban con la región que posteriormente se describió como Wernicke, que ya nos comentó el doctor Larriva. Y también podemos hacer ese tipo de exploraciones de cómo se conectan distintas regiones, ¿no? La región, simplificando mucho, podemos decir que la región de Wernicke es muy relevante para la comprensión del lenguaje y la región de Broca es muy importante para la expresión, la parte motora, el control motor del lenguaje, y por eso las afasias de Wernicke y de Broca son clínicamente distintas, pero son regiones muy relevantes para pues, el lenguaje común, diario, ¿no? Entonces, con técnicas de imagen de resonancia magnética que son sensibles a cómo se mueve el agua en el cerebro, este movimiento del agua va a ser preferentemente a lo largo de los axones, de los cúmulos de axones que conectan distintas regiones, es que podemos modelar a partir de esta información distintos tractos nerviosos que permiten la comunicación. Y en particular entre estas dos regiones, ¿no? Broca, la región de Broca, la región de Wernicke, que ya nos han introducido muy bien. Podemos estudiar en cada paciente o en cada sujeto que contribuye a nuestros estudios, podemos hacer una tarea de lenguaje donde estimulamos la activación de estas regiones y podemos ver los tractos nerviosos que unen estas dos regiones. Bueno, los podemos modelar, no los podemos ver, los podemos modelar. Y entonces podemos medir muchas propiedades de ellos, ¿no? Y ver cómo la integridad de estos fascículos se relacionan con las capacidades del lenguaje o las capacidades de los niños de leer más prontamente o entender mejor los conceptos, ¿no? Entonces son herramientas que quiero continuar con esta parte que decía el doctor Larriva, que nuestro cerebro, la humanidad, el cerebro de la humanidad ha generado y es una forma de continuar estudiando este objeto tan complejo, ¿no? Sí, pues muchas gracias por compartir este conocimiento que yo sé que su conocimiento es mucho más amplio, ¿no? Y que ustedes son expertos en cada uno de los temas, pero también queremos dar paso a preguntas ahora para del público, para que puedan también pues satisfacer un poco más su curiosidad, aprovechando que tenemos estos expertos aquí. Por allá hay una pregunta, ¿sí? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me interesaría en la demencia, por ejemplo, frontotemporal, que se puede... por ejemplo, se puede ver en un PET-TAC que hay como un hipometabolismo y me gustaría que me hablaran de esa relación del hipometabolismo con las funciones del cerebro, por favor. Gracias. Y muy interesante lo que nos han contado. Pues toda suya, maestro. Gracias. Sí, justamente la demencia frontotemporal se estudia en parte con imagen, con PET, esta técnica que platicaba, porque los marcadores precisamente se van a la forma, una parte de este fármaco que se inyecta en el cuerpo, pues se va al proceso metabólico y entonces es un marcador específico de esto. Y precisamente en esta demencia se ve que desafortunadamente el metabolismo ha bajado en regiones frontales y parietales, que son las encargadas de las funciones ejecutivas y de nuestra memoria y funciones ejecutivas también un poco más complejas, que sustentan pues parte de nuestra cognición. Entonces, es lo que sabemos desafortunadamente. La ventaja es que estas técnicas nos permiten hacer este seguimiento longitudinal, porque pues es una demencia, es un proceso degenerativo con el tiempo, pero que nos permite también evaluar la eficacia de tratamientos, ¿no? Que ese creo que es el valor más importante que tienen las técnicas de neuroimagen para contribuir en el desarrollo de terapias o terapéuticas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo querría comentar una cosa, y es que el concepto de metabolismo cerebral está cambiando y yo creo que pronto vais a empezar a analizar estos cambios de otra forma también, porque las neuronas de proyección, las que conectan estructuras que están muy distantes, esos axones ahora sabemos que tienen un apoyo trófico y metabólico
por parte de los oligodendrocitos que están formando las vainas de mielina alrededor. No solo es un metabolismo del cuerpo de las neuronas. Entonces yo creo que de aquí a poco tiempo ese estudio, por ejemplo, lo vais a complementar con un estudio metabólico tractográfico también, que volverá a dar otro tipo de respuestas. Sí, sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por acá? Acá, adelante. Sí, buenas tardes. Quería preguntar, ¿qué nos pueden decir sobre el proyecto BRAINS en el que interviene Rafael Yuste? Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Tú lo conoces, el proyecto BRAIN? Bueno, yo lo conozco. El de Yuste. Son grandes proyectos para intentar entender cómo funciona la corteza cerebral humana. Ahí está eso. La cuestión, aquí empezó todo con un proyecto más limitado, que era el llamado Blue Brain, que empezó en Europa, donde estaba Javier de Felipe y otros investigadores, donde intentaron conocer todo lo que se pudiese sobre la corteza cerebral de la rata, para intentar de ahí dar después el salto a una estructura más compleja, que era la de nuestra especie. Y bueno, pues Obama decidió lanzar ese gran proyecto que coordina Rafa Yuste, y hay muchos resultados de modelización, muchos resultados de imagen, y con técnicas muy modernas, muy avanzadas, muchas técnicas de lo que denominamos ahora ómicas, ¿no?, que son de gran generación de datos y análisis de Big Data, y yo creo que estamos empezando a pensar realmente qué vamos a hacer. Yo no estoy dentro de ese proyecto. Ahora en el campus de la Autónoma aquí en Madrid quieren abrir el Spain Neurotech, que es un centro que inspira a Rafa Yuste y que de alguna forma podría subirse a ese carro de una forma efectiva, y puede ser muy interesante. No hay que olvidar la coordinación de la plataforma de neuroderechos que el propio Rafa Yuste ha lanzado, porque con todas estas técnicas estamos abriendo puertas que realmente no sabemos hasta dónde llegan, y de alguna forma hay que controlar o hay que prevenir posibles vulneraciones de nuestra fisiología y nuestra personalidad humana, no porque la veamos vulnerada ahora, que ahora a lo mejor no pasa nada, sino porque todos esos datos que se vayan acumulando durante mucho tiempo en muchos laboratorios de mucha gente puedan en un momento dado ser mal utilizados. Sí, es que hemos llegado a una edad en donde, edad científica, de la nuestra no hablamos, en donde la capacidad de generar información ha sobrepasado la capacidad de analizar los resultados. Y eso ha sido siempre a lo largo de la ciencia. La técnica de Golgi surge y queda ahí, olvidada prácticamente. ¿Cuántos años? Más de 20, 14 años en que llegara a manos de Cajal. Y fue él el que tuvo la capacidad de analizar lo que veía, mejorándola. Todo eso y más, porque es un ejemplo típico de esta idea de que estamos generando más información de la que podemos entender. Ahora vemos el cerebro con una enorme gala de detalle, como hemos visto en el museo. Pero a ver quién es el valiente que la interpreta y le da un nuevo sentido más allá de los conceptos que ya tenemos. Sí, y yo quisiera comentar también que pues este proyecto BRAIN, junto con otros proyectos que han surgido como iniciativas internacionales, pues son importantes porque fomentan la investigación sobre el sistema nervioso.
Y la verdad, pues la salud mental es una de las los campos de la salud más importantes que tenemos, ¿no? En México tenemos algunas epidemias y preocupa mucho, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Y la obesidad, que tenemos ya una epidemia en nuestro país. Sin embargo, la investigación en la salud mental, en el cerebro, es importantísima también, ¿no? Entonces, creo que el valor de estos proyectos como este de Brain, como esa iniciativa Brain, pues es fomentar que haya más investigación y que la sociedad esté consciente de la importancia que tiene fomentar la investigación en el cerebro y fomentar la salud mental, ¿no? Los servicios de salud mental, sobre todo. De hecho, en la Unión Europea, más de la mitad del gasto clínico y social que genera todo tipo de enfermedades, más de la mitad lo generan enfermedades neuropsiquiátricas, neurológicas y psiquiátricas. Y no la mitad del dinero que se invierte en investigación va a investigar en neurociencias. Sí, lo mismo ocurre con el suicidio, ¿no? Que es eso una de las causas de muerte más importantes después de los infartos y de los accidentes. Es una de las causas más importantes y la inversión en investigación en neurociencias es bajísima. Pero es bajísima, sí. Entonces creo que eso es una de las, ¿no? de lo que hay que destacar, porque para fomentar que haya más inversión en este campo. Sí, adelante con su pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas. Soy de Chile y soy por años maestra e investigadora. Y hoy tengo una pregunta que escapa un poco de lo científico. El tema de las pantallas, hoy día en un metro, en un autobús, de 1 a 10, 9 o 10 personas van todos agachados, sin comunicar. Desde la neurociencia, ¿qué se está pensando en esta situación donde el hombre está perdiendo la capacidad de comunicación, de lenguaje, y está la pantalla como reemplazando su vida? O sea, vivimos en el mundo de la imagen virtual y el mundo real está como quedando a un lado. Y esto va sucediendo desde el padre y la madre, que van con un pequeño y le colocan la pantalla, ya no va el cuento, sino va a la pantalla. Y mi preocupación como maestra, como abuela, estamos en un mundo donde está la pantalla reemplazando la vida. ¿Y qué va a pasar con nuestro maravilloso cerebro con todo esto que estamos viviendo? Y está acercándose muy pronto ya inteligencia artificial. Me gustaría que ustedes me dieran alguna opinión frente a esto que estamos hoy enfrentando. Gracias. Y excelente exposición. Gracias. No, gracias. Yo simplemente Adelante. estoy de acuerdo con usted. A ver, ¿se nos va a atrofiar el cerebro? ¿Va a cambiar? ¿Se va a adaptar? Bueno, ¿qué va a pasar con el cerebro? A ver. Hasta hace poco sabíamos, por ejemplo, lo que pasaba con el cerebro lector, ¿no? Y es que poníamos en marcha una serie de áreas específicas y una serie de circuitos que facilitaban el que leyeses mejor y de alguna forma recompensaba el hecho para que leyeses mejor. Y todo eso que se conoce como el cerebro lector lo sabemos con libros y negro sobre blanco, por decirlo de alguna forma, pero no sabemos si las pantallas funcionan igual. De hecho, sospecho que no, porque hay mucho otro estímulo detrás. De todas formas, no sé si eso es una pregunta aquí precisamente en la Fundación Telefónica, donde nos podamos explayar al respecto. Ha salido hace muy poco un estudio, y luego le hablaré de otro, un estudio que nos tiene que llamar la atención, y es que por primera vez en 30 años el cociente intelectual
de grandes poblaciones en Estados Unidos ha bajado. Es la primera vez que ha ido hacia abajo después de 30 años. Eso no forzosamente es malo, ¿no? Depende de... No sabemos lo que va a pasar. No sabemos si el cerebro, digamos, desde el punto de vista de ese cerebro líquido que veíamos antes en la exposición, deslocalizado, puede incrementar constantemente ese cociente intelectual o no, y que hubiéramos llegado a un límite y ahora empecemos a bajar. Si tiene que ver con las pantallas, tiene que ver con otras cosas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que hace unos años, hace como 15 años o así, hubo también un estudio muy interesante cuando salieron las Motorolas, la BlackBerry famosa, ¿no? Los primeros teléfonos donde se empezaban a hacer mensajes. Y ahí se vio cómo abruptamente, de ser el dedo índice, el dedo más móvil de la población media, pasó a ser el dedo pulgar. Y es lo que decimos muchas veces, la función hace al objeto, o a veces el objeto hace cambiar a la función. Eso era simplemente con movilidad de los dedos. Imagínese usted aquí. Ya está, yo no quiero decir más. Bueno, y yo solo quisiera comentar, y aprovechando que usted es maestra, yo algo en lo que he pensado, y esto lo voy a manejar como opinión personal, es, aparte de esta información tan valiosa, es que ahora más bien, no necesariamente el hecho de la pantalla, sino el acceso a la información que tenemos, creo que también ha generado como una... Se le hace tan fácil a alguien decir, eso lo consigo rápido, y ya no hay un interés, o como nos tocaba a nosotros, la investigación por buscar algo que nos habían dejado, porque ahora fácilmente, usando nuestros muy móviles pulgares, pues tenemos la información a nuestra mano, ¿no? Que eso no considero nada malo. El chiste es cómo utilizamos ese acceso a información para bien o para mal. Seguramente pues es muy fácil generar de manera rápida las tareas que me encargaron en vez de realmente profundizar, ¿no? Y ahora con inteligencia artificial influyendo en la búsqueda de esta información, pues todavía más. Pero bueno, es solo un comentario más que quisiera decir. La parte social, pues seguramente habrá también otras áreas de la ciencia que tendrán su punto de vista. Pero hace unos años también, y eso tiene mucho que ver con la educación, hubo un estudio muy interesante cuando los mensajes tenían que tener 140 caracteres o algo así, ¿no? Es que cuando se redactaba el mensaje y en ese mensaje uno metía 3 conceptos o 3 preguntas, casi la totalidad de la gente que leía ese mensaje solo respondía a la última pregunta. Y eso tiene que ver mucho con la inmediatez, o se interpretó que tenía que ver mucho con la inmediatez y de alguna forma el cortoplacismo. Es decir, aunque tú en 140 caracteres, que es algo muy cortito, me cuentas 3 cosas o 2 cosas, yo solo me quedo con la última. Lo demás no me importa. Y eso era llamativo. No sé si ustedes tienen en Telefónica datos. Una pregunta por acá, por favor. Sí, aquí. Hay 2. Aquí, no sé. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues hemos visto que están muy cartografiadas las funciones sensoriales y motoras del cerebro, pero quería preguntarles por la función más misteriosa del cerebro, por la conciencia. Y en concreto, no sé qué dirán las resonancias magnéticas sobre eso, pero como sabemos que hay niveles de conciencia, no es lo mismo la vigilia que estar dormido, estar en estado de coma, pero quería preguntarle por una cosa en concreto, por las drogas alucinógenas, la mescalina, el LSD, ese tipo de cosas, parece que por un lado amplían la conciencia o quizás la deforman. Quería preguntarles cuál es su opinión y qué es lo que dan, como estamos hoy en la conferencia, es lo de ver, qué es lo que dan las imágenes de ese tipo de intervenciones con sustancias de ese tipo en el cerebro. Bueno, sí,
el consenso, algo muy general, el consenso es que la corteza cerebral es el sustrato de la vida consciente. Toda la información que llega a la corteza se convierte en una experiencia consciente. Por esto se ha pensado, y desde luego no solamente la capacidad de advertir el entorno, sino de proyectar una conducta, algo fundamental también y no frecuentemente mencionado es la capacidad de inhibición de conductas, que eso es lo que da justamente el brinco entre el mono y el mono humano. Mucho tiempo se pensó que por la evidencia clínica de que lesiones corticales suprimían una función, se adjudicó a la corteza cerebral como el sitio que manejaba también la ejecución del pensamiento y de las ideas y en general de los proyectos de conducta. Sin embargo, hoy sabemos que el tálamo establece una relación bilateral con la corteza cerebral. Toda la información sensorial pasa primero por el tálamo y después arriba a la corteza. Pero antes de que esto lo experimentemos como una sensación consciente, el tálamo ya está mejor informado, porque está temporalmente anticipado y anatómicamente también lo está. Algunas investigaciones neurofisiológicas, sin embargo, han demostrado que la capacidad cortical de experimentar, o bien experimentar una sensación, o de ejecutar un movimiento, generalmente están precedidas por eventos que no son conscientes. Muy probablemente estos eventos que preceden a lo que uno considera consciente, porque aquí viene la pregunta: ¿qué soy yo? ¿Quién está ejecutando? No es mi cerebro, sino son una serie de eventos neurológicos que preceden a que yo tenga una idea, o una sensación, o una motivación aún. De tal manera que es difícil establecer, como lo hubieran querido los regionalistas, los frenólogos, para ser más específico, no es posible asignar un sitio de ciertas funciones. Ahora, sabemos que una parte fundamental en lo que llamamos proyección, en lo que llamamos anticipación, está en el lóbulo frontal. Broca notó justamente que el lóbulo límbico, como él lo llamó, era muy grande en los roedores, incluso se mantenía en proporciones menores que en los roedores, pero igualmente importantes en los monos. La única diferencia, a grosso modo, entre el cerebro de un mono y nuestro cerebro es el enorme crecimiento del lóbulo frontal. Y esto es lo que da el proceso de inhibición de proyección, que es el más importante en la ejecución de tareas. Ahora bien, volviendo a su pregunta, ¿en dónde está? ¿Qué es lo que está determinando qué es el yo? ¿Quién es el yo? ¿Y dónde está? No se sabe. Para contestar más claramente, ¿no? ¿Hay otras preguntas? Sí. ¿O quieres hacer un comentario breve? No, iba a continuar lo que dice el doctor. Y la parte de los alucinógenos, quizá. Sí. Y bueno, que finalmente son sustancias que alteran la percepción precisamente sensorial y ya la interpretación que cada persona hará. Por eso es que dicen que cada quien que cuando lo consume estas sustancias tiene una experiencia muy particular, muy personal, porque pues finalmente es como su cerebro está integrando toda esta información alterada que entra precisamente a su cerebro, ¿no? Pero se ha visto algunas opciones también potencial terapéutico, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en depresión, que sabemos que se está estudiando, y bueno, ahí lo dejamos. Pero es una forma precisamente aprovechar esta
alteración en la percepción que puede tener un impacto mucho más profundo en la persona que lo experimenta que si se hace de manera consciente, digamos. No con conciencia alterada. Hola, sí. No es tanto en los contenidos de la conciencia que claramente se alteran, sino la cantidad de conciencia. Mi pregunta iba así, si por imagen se puede apreciar ese aumento de conciencia que algunos científicos de la conciencia, como Anil Seth, el británico que últimamente, y las formas de medir la cantidad de conciencia que hay y que dicen que puntuaba muy alto en la gente que tomaba alucinógenos. Entonces, ¿eso se refleja, tiene reflejo en las imágenes? Esa era mi pregunta. Sí, voy a separar aquí el punto de si hay más o menor conciencia, porque dependerá cómo se define, cómo se mide eso, pero definitivamente cuando hay consumo, hay muchos estudios y como es ciencia se tiene que disecar el efecto que se está midiendo. Por ejemplo, psilocibina, que es uno de los psicoactivos más potentes en la naturaleza, la forma en que se estudia es las dosis más pequeñas que empiezan a alterar la percepción sensorial y se ve qué cambios ocurren en el cerebro, ¿no? En cambios en conectividad funcional. Sin duda son temas actuales de investigación. Le comentaba sobre todo por el efecto terapéutico que puede tener. Entonces sí hay mucho estudio sobre eso y que hay que seguir, hay que estar siguiendo. No tengo un detalle ahorita en particular, pero sí hay aumento y disminución de conectividad en diversas redes y regiones que tienen que ver con, si bien no sabemos dónde está el yo en nuestro cerebro, porque no va a estar en una región, sino es integración de función tálamo-cortical, como se sabe. Eso se puede monitorear y sí se está estudiando, sí es un tema activo de investigación. Perdón. Gracias. Acá sí, tenemos una allí y otra aquí, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rosa María, yo soy ama de casa, pero desde pequeña siempre me ha gustado muchísimo la biología y a día de hoy todavía estoy alucinando con la célula, de las cualidades que tiene, lo que hace. Entonces, creo, bueno, corríjanme ustedes por favor, que el sistema endocannabinoide es un sistema endógeno de comunicación de la célula, intracelular, pero entiendo que todo nuestro organismo se está comunicando continuamente, por eso funcionamos, ¿no? Mi sugerencia es por qué no puede existir desde una propuesta, como decía Einstein, ¿no? Einstein decía que la lógica te llevará de la A a la Z, pero la imaginación te llevará a todas partes. Entonces, ¿por qué no utilizar una imaginación científica para conectar con nosotros mismos, con nuestras propias células, en esa comunicación, ya que somos nosotros por lógica, y tener esa comunicación endógena para conectar con nuestras células y saber qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Para no tener tantas dudas, ¿no? Y lagunas con tantas desórdenes físicos que existen actualmente. Y luego la pregunta del millón para mí es si alguien por favor me puede decir de dónde sale la inteligencia de la célula, ¿no? Cómo puede hacer todos los sistemas de reproducción, de excreción, de comunicación, ¿no? Y cómo puede una sola célula hacer todo eso. Muchísimas gracias. El alma de la célula. Sí, Jorge. Bueno, realmente es el problema nodal de la biología, que genera que las moléculas inertes se agrupen en moléculas más complejas y que se organicen en entes en donde haya un vector en donde se carga la información, se lleva la información, se expresa y conduce a la síntesis y a la función celular. No creo que vayamos a poder ponernos de acuerdo. Creo yo que la multiplicidad de funciones que tiene una célula se ha explicado simplemente en función de la nutrición y de la división.
el motor de cualquier ser vivo es justamente el protegerse, alimentarse y reproducirse. Y ciertamente todas esas funciones que se preservan en todas las especies son el principal motor de diferenciación, especialización y evolución. Ahora, ¿qué organiza eso? Bueno, depende si hay aquí un budista, un hebreo o un musulmán. No nos vamos a poder poner bien de acuerdo porque hay algo más en la materia que la mueve y que está siempre en función de ya nuestras creencias más íntimas de nuestra relación con la naturaleza. No le puedo responder. Bueno, pero si hay algo que pasa, por ejemplo, durante el desarrollo, y es que a partir de un óvulo fecundado, vamos a generar todas las células de nuestro organismo. Y al principio, esas células, cuando todavía están en una fase de mórula, todas tienen la misma información y se sabe que si las cambiamos de sitio no pasa nada. Ese embrión es viable y sigue adelante y vuelven a ponerse de acuerdo y tal. Luego empiezan las células a tener información posicional y saber unas que están dentro, de fuera, que empiezan a estar más lejanas o más cercanas a determinadas señales y se va generando se va activando un programa propio de expresión de genes y por tanto de expresión de moléculas que tiene mucho que ver con esa situación y que no va a ser lo mismo que yo esté sentado aquí que estuviera de pie ahí al otro lado. Y esto que puede pasarnos en este contexto de tertulia, si yo estoy aquí sentado y con un pinganillo con un micrófono, usted me oye mejor que si yo estoy ahí detrás de la pared y sin micrófono. Entonces tendría que gritar y patalear y tal, y no sé qué. Entonces a lo mejor la Fundación Telefónica me mandaba a alguien a callar y entonces la cosa cambiaba. Lo mismo de una forma metafórica es lo que está ocurriendo con las células. Unas van quedando más alejadas, otras van a tener más ciclos de reproducción y van a ser más numerosas, y el epítome de eso ocurre en el sistema nervioso. A partir de un tubo neural acabamos generando un montón de estructuras, unas de ellas que conservan la forma de tubo, como es la médula espinal, y otras de ellas que no se parecen en nada, como es el cerebro. Y hay apenas unos pocos ciclos de proliferación celular más en las células que están en las zonas más rostrales que en las que están más caudales. Y hay unos pequeños cambios de información. Pero el resultado es completamente diferente. Claro, diferente. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas finales. Si pudiéramos oír las dos preguntas para ya entonces redondear y concluir esta sesión tan interesante. Adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición, que además va teniendo muchas ramificaciones. Ya hemos terminado con la conciencia y con la propia inteligencia de la célula. Mi pregunta era un poco más, digamos, pragmática a nivel de cómo está estructurada la medicina, más en concreto las especialidades médicas, cómo interviene, pues a lo mejor las dolencias de una cosa en otra. No es que haya una causa-efecto, porque todo está relacionado con todo, o eso quiero entender, pero mi pregunta iba más bien, por ejemplo, con lo que se está oyendo últimamente mucho del sistema digestivo y la microbiota, como el hecho en sí de que ciertas alteraciones, como el sistema neuronal, entiendo que está por todas partes, no es que una cosa causa la otra, sino que todo, si está afectado, como en un edificio, se atasca la tubería en el primero, el del quinto no tiene nada que ver, pero igual le viene menos presión o cosas así. Entonces, si desde el punto de vista neuronal o de las imágenes se está pudiendo llegar a estas investigaciones que hablan de que una alteración grave del sistema digestivo puede llegar a crear neuropatologías o implicaciones que parece que no, evidentemente por la tradición no parece que tuvieran conexión, pero si todo está tan conectado, si pudiera estar de alguna manera afectado y si se está pudiendo ver de alguna manera. Muchas gracias.
Vamos a escuchar rápidamente su pregunta, si la puede formular rápidamente también y con esto cerraríamos ya esta sesión. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a intentar ser muy breve, simplemente poner un broche para la reflexión, y es cómo es posible, estando ustedes aquí, los tres mexicanos, es un placer, aquí en España, en la presentación que ha hecho usted, aparecía una imagen con un enorme cariño, donde aparecía el doctor Tomás Gutiérrez, un gabinete del laboratorio de Ramón y Cajal, ¿no?, con el nombre y apellidos de nuestro célebre histólogo. ¿Cómo es posible que más de 100 años después, todavía en España, en este país, en España, caramba, no tengamos un museo que reconozca debidamente a un sabio de esta talla, y no solo a él, sino a un equipo de hombres y mujeres, que también había mujeres, donde se reconozca pues la trayectoria, el talento, la divulgación, toda la trayectoria de esta persona genial y su equipo, o su equipo y él tanto monta tanto, donde se haga un sentido homenaje a personas, por supuesto, como no, pues entre ellas, pues al abuelo de Fernando de Castro. Es una pregunta para la reflexión. ¿Cómo es posible que a fecha de hoy, más de 100 años después, veneren en México con esa imagen tan bonita que me ha puesto, no tengo mano, pero casi he sentido el miembro fantasma de este olvido sin sentido, y que ustedes ahí, con ese cariño, hayan reconstruido ese gabinete, hayan puesto el nombre y apellidos en su humildad maravillosa científica, y aquí no lo hagamos hecho todavía. ¡Ole por México! ¡Qué vergüenza España! En efecto, estábamos comentando, y en algunos foros científicos comentamos del reconocimiento internacional de Santiago Ramón y Cajal, y bueno, esta es una de las personalidades que no solamente le pertenecen a España, sino le pertenecen a todo el mundo, y sobre todo al mundo de las neurociencias, ¿no? Es digamos, el maestro de todos los que nos dedicamos a las neurociencias. Y ahora, si quieren responder y ya cerrar con un comentario final, por favor. Adelante, Saraí. Rápidamente decir que, bueno, como lo decía anteriormente, pues como científicos tratamos de disecar el problema o hacerlo más sencillo para que sea más fácil estudiar y ver cómo distintas variables influyen en él. Yo creo que eso pues ha permitido muchos avances, pero también a veces nos ha cegado en otros, ¿no? Y justo ahora esto que nos comenta, como hay distintos niveles de integración y que se empiezan a ver, ¿no? Algo que aprovecho también para decir, y de las neurociencias, algo que a mí me ha maravillado y que siempre en esto, bueno, yo no soy médico, yo soy físico de formación, pero las neurociencias precisamente es un punto de integración de muchos campos, muchas áreas, ¿no? Como debe ser. Y es como está haciendo también ahora en medicina, viendo distintos aspectos, ¿no? Y bueno, Parkinson, un ejemplo de estas posibles afectaciones que en un principio no se veían directamente, pero pues está haciendo, y yo creo que pues dependemos mucho de la creatividad e integración y comunicación entre distintas ramas. Yo, si me dejáis, voy a contestar a los dos. En principio me voy por la microbiota. Hay un neurocientífico americano ahora mismo, que es Jonathan Kipnis, que habla del sistema inmune como el sexto sentido del organismo, en el sentido en que el sistema inmune, que está también presente en prácticamente todas las estructuras, lo que estaría es detectando posibles cambios, y si hay cambios en la microbiota puede haber mensajes que recibir y mensajes que interpretar y cosas que cambiar también en el sistema nervioso, igual que cuando se percibe tocando, oliendo, viendo, oyendo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que tiene bastante que ver, y ahora estamos viendo que hay muchísima inflamación detrás o en la base o antes de muchísimos procesos degenerativos, y ahora estamos viendo que hay muchas cosas que están cambiando
nuestra forma de entender la patología clásica, y en neurología y en psiquiatría es donde quizá esté más marcado ese tema. Entonces yo creo que veremos grandes cambios en no mucho tiempo. Pero eso que ha comentado usted es un ejemplo muy candente de cómo está cambiando la percepción de qué es lo que tenemos que hacer. La cuestión es que el investigador, si solo mira aquí, solo va a ver ahí algo. Si no miramos allí, a lo mejor está pasando lo más grande y no lo vemos, ¿vale? Y eso es otra de las cuestiones. Con respecto al tema del museo, pues es una grandísima pregunta. Yo me la hago muchas veces, ¿no? Y de hecho, cuando tuvimos la iniciativa de declarar los archivos de Cajal, de Río Ortega, de Lorente, de Castro y de Pedro Ramón y Cajal como patrimonio de la humanidad, que lo son, era un poco para llamar la atención en ese sentido, protegerlos y ponerlos en valor. Y esto ocurrió, se incluyó oficialmente el 1 de diciembre del 2017 y bueno, pues en España las clases dirigentes están ocupadas en otras cosas. No hablo solo de los políticos, hablo de las clases dirigentes, los medios de comunicación, todo ese tipo de cosas. Y muchas veces ese eco no lo hay. Ahora parece que hay un compromiso de qué se quiere hacer, como final a este año de investigación Ramón y Cajal, que en realidad va a ser un trienio, y esperemos que así sea, porque bueno, Cajal es lo que mucha gente no se atreve a decir, es uno de esos grandes científicos de la historia universal, ¿no? La gente se arruga y dice de España, del siglo XIX, del XX, y al final terminan diciendo el científico más importante que nació en Petilla de Aragón, como digo yo, que también lo es, pero no solo es eso, sino que es un científico del mundo entero, como dice Teresa, pues como puede ser Galileo, como puede ser Darwin. De hecho, en ese patrimonio de la humanidad hay muy poquitas cosas, y yo las digo siempre de memoria, pero es un libro de Copérnico, los archivos de Linneo, los de Darwin, los de Pasteur, los de Tesla y los de Cajal y su escuela. Y la única escuela científica que está reconocida es la de Cajal, que esa es otra cosa que tampoco se reconoce como tal. Y muchas veces se olvida. Y la tarea ahora es intentarlo. Yo espero verlo. Pero mi padre luchó mucho por ello y se murió 30 años después y no lo consiguió. Somos mortales. Jorge, ¿quieres hacer un comentario final, por favor? Sí, muy breve. Bueno, conocer algo es amarlo. No vamos a convencer a quien no quiere ver al Quijote y a quien no quiere ver a Don Santiago, es porque no lo conoce. Aquí todos estamos haciendo lo que hay que hacer por Cajal. Y lo mismo que hicimos por el Quijote, que fue leerlo, emocionarnos, hacer cantos, hacer teatro. Y yo creo que en la medida de cada quien, de los que estamos aquí, estamos enalteciendo y estamos dándole actualidad y le estamos dando presencia a Cajal. Y yo creo que eventualmente persuadiremos a quienes tienen la circunstancia de recursos, la circunstancia de interpretar las necesidades, que tarde o temprano tendrán que escucharnos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Y gracias a los ponentes también. Muchas gracias. Y los esperamos en las actividades, ¿no? Mañana.